Buenas noches, bienvenidos a Debate 22. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ha tocado a todos de alguna manera, la muerte. Y nos ha tocado a todos porque tal vez algunos tengamos personas que desafortunadamente fallecieron o porque de alguna manera se han tenido ciertas experiencias que nos han acercado a la muerte. En principio es un tema difícil, doloroso, pero tendría también que representar otras cosas. Y por eso aprovechamos que César Lambert, el doctor en filosofía chileno, está ahora en México y lo invitamos al canal 22, a Debate 22, para poder platicar sobre distintas cosas. Doctor César Lambert, muchas gracias. Sé que no le gustan los grados académicos, pero lo tengo que decir simplemente para la presentación. Usted es doctor en filosofía por la Universidad de Freiburg en Alemania y es profesor en la Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Gracias. Sí, correcto. Gracias por estar aquí. La primera pregunta, no sé si la teníamos al principio, ¿qué es la muerte? Pero vamos a resolver primero otras dudas u otras reflexiones. ¿Y por qué no terminamos con esa pregunta? ¿Qué es entonces la muerte para cambiar nuestra percepción, sobre todo de tanto dolor y de tanto sufrimiento respecto al tema? Empecemos entonces, ¿por qué tememos a la muerte? Se entiende que uno le teme a la muerte de una persona que uno quiere por el dolor que causa su ausencia. Pero temer a la propia muerte, ¿qué significa? ¿Que uno no se concibe sin existir? A ver, yo quisiera partir señalando que respecto de la muerte siempre caben diversas perspectivas esenciales. Es decir, que tenemos la muerte de los otros, sí, y de esos otros que nosotros no conocemos, en que todos los días sabemos que mueren personas en los hospitales, etcétera. Y que es parte de la realidad y que pareciera a nosotros no nos afecta en mayor grado. Una segunda dimensión es la muerte, usted la mencionó, de los seres queridos, de las personas cercanas, de los padres, de los amigos, etc. Otra perspectiva es la futura muerte propia, el saber que yo me moriré algún día. No sé cuándo, pero sé que eso va a suceder. Y finalmente, el momento puntual del fallecimiento, la agonía y la muerte. De manera que cuando uno habla de la muerte, en realidad se está refiriendo a una serie de fenómenos distintos y habría que agregar otros para completar, la muerte violenta, qué sé yo. De manera que cuando uno hace referencia al concepto del miedo a la muerte, tendría que precisar a cuáles de esos aspectos se refiere. Me parece que apunta a la futura muerte propia y a el hecho de que yo no me quiero morir. Y retomando esto último que nos dice, y los dos últimos puntos que usted mencionó en este asunto de comprender la muerte, que es la muerte propia o el temor a la muerte propia y la agonía en los últimos momentos, uno teme porque uno no quiere dejar de estar. Probablemente hay gente que está muy enferma y que es un alivio, ¿no? Ya no sentir tanto dolor, pero como lo dice, hay distintos tipos de muertes y concebir el mundo sin uno, porque uno es el mundo, pero uno es al mismo tiempo solo es un mundo. Sí. Es algo, es decir, la muerte es algo seguro, es lo único que tenemos seguro y aún así creemos que no va a llegar nunca o que va a llegar muy lejos. Ciertamente. Ahora, a propósito de la futura muerte propia, pareciera que pese a las dificultades que a veces tiene la vida nos gusta, nos resulta bueno vivir y no quisiéramos dejar de vivir. Pero sin embargo sabemos que si la vida fuera indefinida en el futuro, también sería absurda, porque yo no tendría que trabajar hoy o estudiar hoy, podría hacerlo en 100 años más, y si no elijo lo correcto, podría tener la opción en 500 años más, de manera que también sería, no tendría sentido una vida inmortal. Hay un relato de Borges que se llama justamente Los Inmortales que presenta esa situación y nos resulta tan complejo el querer vivir siempre como el hecho de saber que tenemos un tiempo finito. A mí me parece que el carácter específicamente temeroso o que suscita temor tiene que ver con que la muerte siempre puede ser inminente. Es decir, puede ocurrir en cualquier momento. Sin duda, no siempre sucede así,
pareciera que en los tiempos actuales, en que la medicina ha avanzado mucho, es bastante en general predecible el momento en que la persona va a fallecer, pero existen los accidentes, existe el azar, existe la mala suerte, quién sabe, existe la violencia, y la muerte como un hecho inminente que pueda acontecer en cualquier momento, creo que despierta temor. Ahora, de alguna forma la muerte ajena constituye la posibilidad más extrema de vida para quienes seguimos vivos. Es decir, vivirla de cerca es una conciencia de esa vida, a pesar del dolor que se esté viviendo o que probablemente se esté viviendo, incluye eso, también infunde una energía respecto a la vida, ¿no? Habría que distinguir los casos, nuevamente, porque no es lo mismo cuando el otro es un niño, es un joven, o una persona mayor que ya ha desarrollado su vida en sentido íntegro. Usted creo que nos pone en la situación de una persona que ha vivido su vida, sí, probablemente una persona, un anciano, que ha tenido una vida plena, que ha vivido una agonía y que en algún sentido su muerte completa su vida. Y en ese sentido, junto con el dolor de la separación, pareciera que se produce en los que quedamos vivos una extraña sensación de serenidad, de que la vida es buena pese a que se fue esa persona, etcétera. Profesor Lambert, probablemente no nos dé tiempo, tenemos que ir a una pausa, pero quisiera dejar al menos planteada el cuestionamiento, porque usted lo decía hace un momento. Probablemente nadie querría ser inmortal, sería una carga demasiado pesada para cualquier hombre o persona. Sin embargo, le propongo pensar en ciertos valores o situaciones que anhelan la inmortalidad. Por ejemplo, la riqueza, el poder o, en positivo, el amor. Una persona, cuando tiene cualquiera de esas tres cosas, probablemente muchas más, siente que puede vivir para siempre. ¿Le parece si lo respondemos al regresar? Me parece. Gracias. Este día en Debate 22 estamos hablando sobre el tema de la muerte. ¿Por qué duele tanto? ¿Qué es lo que no hemos entendido de la muerte y a qué le tememos después de morir? Está con nosotros el profesor César Lambert, es filósofo, viene desde Chile. Aprovechamos para invitarlo a Debate 22 y aquí en el canal 22. Profesor Lambert, yo le preguntaba, ¿hay ciertas situaciones o valores en las que una persona podría sentir que puede vivir mucho más allá de la muerte? Es decir, que podría ser inmortal viviendo o con amor, o con dinero, o con poder. Son situaciones que impulsan de alguna forma algo en el ser humano que lo hacen olvidar la finitud. Sin embargo, tenemos los días contados. Es una expresión de José Ortega y Gasset, queramos o no. Y probablemente el poder y la riqueza sean una ilusión que quiera esconder el hecho de nuestra propia finitud. Pero eso no cambia en absoluto la realidad. La realidad es que toda vida humana termina y probablemente cuando llegue ese día sintamos que terminó quizás antes de tiempo, que nos faltó, etc. Nada, ni siquiera el amor, lo puede cambiar. Pero puede cambiar la manera en la que se vive. Sí. ¿Por qué en el sentido de la plenitud del hombre no se puede concebir a la muerte como algo gozoso, como algo que complete esa plenitud, sino más bien como un fracaso? Pero vamos primero con la primera parte. ¿Por qué no se entiende la muerte también como parte de la plenitud del hombre? Lo que pasa es que yo diría, desde el punto de vista de la realidad, de la vida humana en su ejecución, existe algo. Hay una profesora argentina que se llama Julia Valentina Iribarne, y ella habla de refluencia. Dice, la refluencia de la muerte en la vida. Es decir, dado que tenemos los días contados, entonces, y que sabemos que nos vamos a morir,
quiere decir que nosotros, la muerte también está presente, mi propia muerte futura también está presente en mí y en nosotros. Digo, cuando usted se refiere al amor, en la familia, está presente en los que se aman. Y el elemento positivo, por decirlo así, que tiene esa refluencia es que le da un carácter único a cada momento. Si no hubiera muerte, sería repetible. Pero dado que es finito, claro. Exactamente, dado que no es la muerte le concede ese carácter único a cada momento. Y en ese sentido, gozoso. Y usted también hablaba lo he escuchado estos días, y usted también hablaba de los tiempos finales de la vida entendida como una oportunidad para la síntesis final. Sí. ¿Esto es realmente importante en las personas que son conscientes de que están muriendo? A ver, yo diría, hablemos de la muerte natural, porque también puede haber un accidente, también puede haber violencia. Una persona que habitualmente, algunas enfermedades permiten una cierta vida, semanas, meses, incluso años. La persona sabe que va a morir. Y naturalmente que es una oportunidad porque la persona que está agonizando o que está enferma sabe que el mundo va a seguir existiendo y que quedarán muchos de los que la están acompañando. Y ciertamente que existe una bonita posibilidad y es indicarle a los que van a seguir viviendo cómo lo pueden hacer. Si uno ha tenido un error, puede pedir perdón. Si uno ha tenido desarreglos económicos, puede arreglar sus cuentas. ¿Por qué? Porque la persona que está falleciendo sabe que su vida terminará, no así el mundo. Pero ahí nuevamente mi pregunta, si esos últimos momentos, pueden ser meses o pueden ser días o pueden ser horas, cambian la manera en cómo esa persona se conecta con sus seres queridos, se conecta con el mundo, la hace más generosa, la hace cambiar el orden de los valores. ¿Por qué no entendemos, después de tantos años de existencia del Homo sapiens, no podemos entender que eso debería estar integrado desde el principio a nuestras vidas y eso nos debería hacer cambiar cada día para ser más generosos, mejores, buenos, justos? Sin duda. Hay algún tipo de trabajo de entrevistas, de encuestas con moribundos y ciertamente que en esas personas se produce un cambio de las prioridades. Un primer cambio de prioridad que la persona de la cual muchas veces se arrepiente es haberle dedicado demasiada atención al trabajo y poca a los seres queridos, a los amigos, a la familia. ¿Y qué nos enseña esto? Digamos, desde el punto de vista filosófico, respecto al hombre y respecto también al mundo que estamos viviendo, porque este es el mundo que nos toca vivir, ¿no? O sea, yo diría que sin duda que hay ocasiones en que uno debiera poner especialmente atención en lo que alguien nos dice. Habitualmente es cuando la persona sabe. A un médico yo le presto especialmente atención en temas de salud, qué sé yo, a un economista en temas de manejo de finanzas, etc. Una persona moribunda pareciera que en ese sentido de que hace esa mirada hacia toda su vida, pareciera que tiene una cierta cercanía con la verdad o con la sinceridad de la vida. Pareciera que no es necesario seguir engañándose o seguir porque me voy a morir. Y en ese sentido deberíamos escuchar a las personas que están en situaciones como esas. Y los que no estamos enfermos o creemos que vamos a vivir mucho tiempo, debiéramos intentar también escuchar lo que ellos tienen que decirnos. Claro, porque probablemente nos estaríamos equivocando en lo más importante, que es aprender a vivir. Probablemente. Ahora, profesor Lambert, respecto también hay muchas personas que en el momento antes de morir o momentos antes, meses, digamos, con unas enfermedades graves y terminales, también cambian como su creencia después de la muerte. Primero piensan que no hay nada y que uno se muere y se acaba todo, y en esos momentos creen que hay una vida después de la muerte. Y tendrá que ver seguramente con esto que usted explicaba. Yo le preguntaba si esto significaba como una salvación a partir de la muerte y usted me respondía lo siguiente,
Quizá un poder superior y trascendente rescate lo valioso de la historia humana, y si fuera así, quizá también rescate a las personas que llevaron a cabo todo esto. ¿Podría reflexionar un poco más? O sea, a mí me parece, yo en eso no son ideas mías, pero yo las he asumido, me parece que respecto de algo así como una dimensión de lo sagrado, se percibe ante todo en la muerte del otro cercano. Es decir, el hecho de que cuando una persona fallece, el cuerpo del difunto tiene un valor. Por eso nosotros lo sepultamos. Por eso que nosotros lo honramos con flores, con canto a veces. Tiene una dignidad. A su vez, cuando eso no puede suceder, ha habido casos dramáticos, en mi país lo ha habido, de muertes forzadas, desapariciones forzadas, en que los parientes no han podido realizar las exequias y los ritos fúnebres. Pareciera que se ejerce violencia sobre los vivos. Entonces, en ese contexto en que el muerto nos suscita respeto, silencio, dolor, pareciera que ahí se revela o se destaca un cierto poder que está más allá del muerto. Y pudiera ser que ese poder lo llamáramos el poder de lo sagrado, lo llamáramos Dios, y claro, ahí están las distintas creencias, las distintas... Pero usted diría, digamos, no podríamos estar seguros si ese poder existe, y sin embargo, si ese poder sí se manifiesta en esos instantes, tanto para la persona que fallece como para las personas que están alrededor de ella. Y entonces, si existe de verdad esa manifestación de esa salvación o de eso que es sagrado o que es misterioso, tendría que ayudar también a quienes viven y continúan viviendo a tener una experiencia más vital. Sí. O sea, yo diría que lo que usted estaba señalando, a mí me parece que uno de los temas importantes es que nosotros, el mundo contemporáneo, tal vez desde hace 70 años, 50 años, ha relegado al moribundo al hospital y a especialistas que se encarguen de los momentos finales. Y lo ha sacado del lecho de muerte, de la casa, del hogar. Y entonces lo que sucede es que las generaciones más jóvenes no tienen experiencia de la muerte del abuelo, del bisabuelo. Eso queda relegado, repito, al hospital. Y entonces la pregunta es si primero relegamos al moribundo a estar solo, con desconocidos, y por otra parte le quitamos la posibilidad al más joven de aprender del fin de una vida, de una persona cuando termina una vida con armonía, una vida lograda, ciertamente que los que quedamos también aprendemos. Profesor Lambert, vamos nuevamente a una pausa. Cuando volvamos, me gustaría que platicáramos sobre nuestra vida entre los muertos. Ya regresamos. Continuamos en Debate 22, entendiendo mucho de lo que hay que entender o parte de lo que se puede entender respecto al tema de la muerte. Y le decía, usted también dice, profesor Lambert, que los muertos, están entre los vivos de manera muy fuerte. Esto significa, leemos obras de gente que ya falleció o toda la creación de personas que han logrado impactar y que permanecen a través de los años. Es un ejemplo de que la vida y la muerte, es decir, de que la vida no termina necesariamente con la muerte, sino que hay una correlación que se mantiene a través de la historia del hombre. Y esto tendría que ayudarnos a entender que no tiene que ser un desasosiego tal. Sin duda. Sin duda. ¿Podría explicarlo más? O sea, sin duda, qué sé yo, en nuestra vida cotidiana uno camina por una calle que normalmente lleva un nombre de una persona fallecida. Como dice usted, leemos libros, en general, de personas que ya no están con nosotros. Las ideas que nosotros debatimos son ideas de personas que han muerto. De manera que hacer una tajante distinción entre el mundo de los vivos y de los muertos, en ese sentido, es un error, porque nosotros convivimos con ideas, qué sé yo, tal vez Juan Gabriel
esté más presente hoy día que hace 5 años, ¿no? La presencia corporal de alguien no es la única forma de presencia. Los poemas de Neruda siguen siendo leídos y declamados, aunque él ya falleció hace más de 40 años, de manera que es un dato que nosotros compartimos con vivos y muertos. ¿Qué elementos nos hacen suponer que después de la muerte existe algo sagrado? Es decir, desde la filosofía, ¿qué certezas podríamos tener de que después de la muerte puede haber una salvación o puede existir algo sagrado? Y esto se lo pregunto porque usted ha estudiado muchísimo este tema, es uno de sus principales temas de estudio como filósofo, a partir de distintos autores, por ejemplo Heidegger, donde vislumbra que sí podría haber una salvación después de la muerte. Desde la filosofía y de lo que usted ha estudiado durante tantos años, ¿hay algo que nos dé esa certeza? Yo primero le diría ninguna. Certeza no tenemos ninguna. Es decir, ni siquiera sabemos si hay un después. Lo que sabemos es que las personas se mueren. Si alguien dice que murió y que volvió, es que no se murió, creo yo. De manera que certeza no tenemos. Yo diría, pero algunas convicciones sí. En filosofía, ciertamente que la figura de Sócrates es una figura señera en la historia del pensamiento, y uno de los tópicos en su apología, especialmente la apología en su versión platónica, es decir que temer a la muerte es creer saber lo que no se sabe. Porque ciertamente que, dado que no tenemos ninguna certeza, tampoco sabemos que sea un mal. Y hay convicciones que yo diría comparto desde esa tradición socrática, y es que para el hombre justo la muerte no puede ser un mal. Y creo que, no sé si llamarla certeza, pero es una convicción que, repito, para el hombre justo la muerte no puede ser un mal. Y se plantea Sócrates dos escenarios que son bien razonables. Uno dice que podría ser que la muerte fuera un sueño eterno, sin esos sueños que uno lo perturban. Estupendo sería que uno se quede, como es cuando se queda dormido apaciblemente, o bien que fuera una vida postmortal donde uno pudiera seguir dialogando con las personas que hayan fallecido, y él dice: yo seguiría haciendo lo mismo que hago ahora. La muerte no puede ser un mal, pero con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia se ve así, como un fracaso. Se habla incluso en el lenguaje, lo representamos con esos simbolismos. Perdió la lucha contra la enfermedad cuando estuvo 3 meses luchando con esa enfermedad de manera casi heroica. Se fue antes de tiempo, es decir, hay como un lenguaje de derrota frente a la muerte. Porque hay distintos casos, diría yo. Insisto, no es lo mismo cuando fallece una persona que nosotros consideramos joven, una persona de 30, 40 años, un niño. No es lo mismo cuando se produce una muerte violenta, que los casos que usted menciona. Cuando hay una vida plena, estimo yo, sin duda que me parece que el elemento de consuelo y que termina una vida íntegra es mayor. Cuando la persona tiene planes, cuando hay obras que están inconclusas, cuando hay familias, qué sé yo, los hijos que aún están pequeños, hay tareas que uno quisiera ver, ciertamente que se puede experimentar también como un cierto fracaso, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Desde su punto de vista, ¿cuál religión cree que interpreta mejor a la muerte, la explica mejor y la concibe mejor como un elemento de la vida? Lo que pasa es que yo le diría, esa pregunta supone que uno pudiera salirse de la religión en que está, mirarlas a todas como si fuera una especie de mercado de oferta y decir: esta es la mejor. Creo que es muy difícil, que rara vez nosotros lo hacemos. Cada cual vive en el sistema de creencias en que fue educado. Y en ese sentido me parece a mí que más bien uno podría preguntarse cómo al interior de ese sistema de creencias, que siempre tiene matices, uno descubre la forma más sana, más prudente, más edificante de relacionarse con la muerte. Ciertamente que en el cristianismo, yo soy una persona creyente, existe la promesa, la convicción creyente de una resurrección después de la muerte, sin duda. Pero también podría ser también el temor al castigo o el temor al fuego eterno. También puede ser una forma de atemorizar a las personas y de no permitirles vivir la muerte de la manera que hemos estado conversando.
¿Cómo podemos aprender a vivir si no hemos comprendido del todo la muerte? Porque nosotros vivimos no comprendiendo muchas cosas. La mayor parte de las... Si nosotros viéramos seriamente qué sabemos del mundo en que estamos, sabemos bien poco. En general, aceptamos por creencia buena parte de las convicciones que tenemos. En ese sentido, la muerte es una más de las realidades que no comprendemos y que no conocemos cabalmente. Y para terminar, doctor Lambert, ¿cuál es la pregunta que más le hacen sobre la muerte? Bueno, habitualmente la pregunta es, bueno, ¿por qué me dedico a esto? Si puede producir pesimismo, pareciera un cierto desorden, quizás, ¿por qué ocuparse del tema? Y yo quisiera solo decir que no es el único, no me dedico solo al tema de la muerte. Probablemente sea agobiante, es decir, uno lee un texto del tema, lee, no sé, entrevistas, lee testimonios y realmente produce un cierto desazón. De manera que yo diría que me dedico al tema sin duda, pero también a otras cosas. Leo literatura, leo otras cosas que permiten que no se produzca esa sensación de agobio o de algo que me pesa y que no puedo cambiar. Y de todas formas nosotros nos quedamos con un poco de lo que usted ha analizado y reflexionado este día. Sí hay desasosiego, sí hay tristeza, sí hay incomprensión, pero sobre todo hay misterio, y ese misterio también tendría que servir para justificar la vida y las mejores vidas. Y tal vez eso es lo que no hemos terminado de entender y nos costará otros miles y miles y miles de años. Sin duda. Muchas gracias, profesor César Lambert, desde Chile. Usted nos ha ayudado a entender muchas cosas este día con el estudio de la filosofía y de este tema en particular, la muerte. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.